Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que una argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. El pasado sábado 4 de noviembre se produjo en India la beatificación de la hermana Rani María Batalil, perteneciente a la congregación de clarisas franciscanas que fue asesinada brutalmente en 1995 y cuyo lema era Jesús a todos y todo a Jesús. La memoria litúrgica de esta nueva beata será observada el 25 de febrero. La hermana Rani María Batalil, primera mártir india, nació en Kerala, pero ya como religiosa se trasladó a la diócesis de Indore para servir a la población más pobre de aquel lugar, especialmente a los tribales. La misionera dedicó todo su tiempo a mejorar las condiciones de vida de estas personas, algo que no gustó nada a los jefes hindúes de las aldeas cercanas. La beata es reconocida localmente como una mártir de los marginados por su servicio caritativo, lo que le generó varias amenazas, ante las cuales no se desanimó en ningún momento. Tengo la fuerte convicción de haber sido elegida para los pobres y los oprimidos, afirmó la beata. Estoy feliz de trabajar para ellos, porque también ellos son hijos de Dios, nuestros hermanos y hermanas. La hostilidad contra Sor Rani y contra su manera de anunciar el reino de Dios se agudizó en los últimos momentos después que pudo sacar de la cárcel a algunos católicos que habían caído víctimas de una trampa. Sus enemigos decidieron librarse de ella y decretaron su muerte. Instigaron contra ella a Samunder Singh, al que convencieron para que pusiese fin a su vida. Este atacó a la religiosa en 1995 y la apuñaló con saña hasta en 54 ocasiones. Durante su martirio, esta religiosa tan solo pronunciaba el nombre de Jesús. El arrepentido asesino, que también estuvo presente en la beatificación, afirmó: «Oí muchas mentiras llenas de odio sobre los misioneros y los cristianos. Solían decirme que los cristianos convertían a la gente a través de trucos y que su trabajo con los pobres era solo para hacerse notar. Ahora, sin embargo, puedo decir sin lugar a dudas que los misioneros no hacen más que trabajar y ayudar a los pobres y marginados. No tienen ningún plan secreto aparte de servir a Dios. Quiero que todos sepan que los cristianos trabajan para hacer que la India sea grande». Samunder Singh fue detenido y condenado. Su familia le abandonó, al igual que los jefes hindúes que le instigaron a cometer el asesinato. Sin embargo, nunca se quedó completamente solo y en prisión un sacerdote le visitaba ofreciéndole consuelo espiritual. El padre Michael Poratukara, de la Congregación Carmelitas de María Inmaculada, lo acompañó en su proceso de reconciliación durante su estancia en prisión. «Yo estaba hirviendo de ira y contando días en la cárcel. Había planeado que el día que me liberaran me dirigiría a la casa de Jivan Singh para matarlo y colgarme en un árbol. Fue entonces cuando el padre Poratukara vino a visitarme en 2001. En prisión fue objeto de un notable testimonio de perdón por parte de la familia de la beata, que trabajó años más tarde para lograr su liberación. La hermana Shalmi, hermana de sangre de Rani y miembro de la misma congregación, perdonó a Singh y ató un raki, el lazo sagrado, en su mano, lo que significaba, según la costumbre hindú, que ella aceptaba a Singh como su hermano. Cuando salió de prisión acudió a Kerala, ciudad natal de la hermana Rani, para pedirles perdón. Allí estaba la madre de la nueva beata, que realizó otro gesto que dejó completamente en shock al asesino de su hija. Quiso besar sus manos porque sobre ellas está la sangre de mi hija. Basado en este asombroso acto de perdón, se ha realizado un documental titulado El corazón de un asesino, que ganó un premio en el Festival Mundial de Cine Interconfesional Harmony en 2013. Singh, que es ahora un agricultor de 50 años dedicado a compartir sus ganancias con los necesitados, aseguró que la respuesta amorosa de los cristianos lo ha transformado para siempre. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Reino Unido, la tasa de suicidios entre mujeres que abortan es 6 veces superior. Polonia, ofrecen salvar estatua de Juan Pablo II, cuya cruz ordenaron retirar en Francia. India, Facebook se negó a eliminar una página de pederastas. Canadá, colegio ayudó a una niña a cambiar de género sin contárselo a sus padres. Nigeria, Seminario Mayor de San Agustín celebra su 50 aniversario. Pasaremos después a las noticias nacionales. Peregrinan a Veracruz de Caravaca 500.000 de discapacitados. Cisneros fue el estadista más progresista que tuvo Europa en su tiempo. La Universidad Pública Vasca instalará un tercer baño para personas no binarias.
Monseñor Barrio destaca potencial evangelizador de Camino de Santiago. Cáritas atendió en 2016 a 3.508.319 personas en toda España. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Francisco, los cristianos deben huir de los honores y servir a los demás. El Papa Francisco recibe a los obispos de Paraguay en el Vaticano. El Papa pide no perder la capacidad de sentirse amado porque entonces se pierde todo. El Papa Francisco en la audiencia general dijo: "La misa no es un espectáculo". Un exhaustivo estudio realizado por la Sociedad para la Protección del Niño por Nacer de Reino Unido reveló los graves riesgos de salud física y mental que afrontan las mujeres que se sometan al aborto, como el incremento de probabilidades de que se suiciden. La investigación, encabezada por el Dr. Gregory Pike, médico australiano del Adelaide Centre for Bioethics and Culture, recoge trabajos científicos realizados a nivel mundial y lleva como título El aborto y la salud de las mujeres. Entre los hallazgos del estudio del Dr. Pike figura que el suicidio es alrededor de 6 veces mayor tras el aborto que tras dar a luz. Además, las mujeres tienen más probabilidades de morir tras un aborto en comparación con dar a luz. El aborto está asociado con tasas significativamente mayores de muerte para las mujeres hasta 10 años tras un aborto, en comparación con mujeres que dan a luz, subrayan. Las mujeres que abortan además se ven expuestas a un dolor significativo 3 años después del aborto, así como un 30% de incremento de riesgo de depresión y 25% de riesgo de mayor ansiedad. Al presentar el informe, Antonia Tully criticó que al lobby pro aborto y a la industria del aborto, que hace millones de libras del contribuyente por realizar abortos financiados por el Estado, no parece interesarle el impacto del aborto en las mujeres, o se rehúsan a mirar el impacto que tiene. En medio de la polémica desatada en Francia tras la orden del Consejo de Estado de retirar la cruz de una estatua dedicada a San Juan Pablo II, la primera ministra de Polonia, Beata Szydło, ofreció acoger el monumento en su país para salvarlo de la dictadura de lo políticamente correcto y la secularización del Estado. El 25 de octubre, el Consejo de Estado de Francia, la última instancia de la jurisdicción administrativa del país, ordenó al municipio de Pleurmel, en el departamento de Morbihan, retirar la cruz de la estatua dedicada al pontífice polaco en un plazo de 6 meses, porque contradice la ley promulgada en 1905 sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Szydło anunció a través de la agencia de prensa polaca que nosotros proponemos transferir el monumento a Polonia si así lo acuerdan las autoridades francesas. La primera ministra destacó que San Juan Pablo II, nuestro gran compatriota, un gran europeo, es un símbolo de la Europa cristiana unida y afirmó que la dictadura de lo políticamente correcto, de la secularización del Estado, deja espacio a los valores que son culturalmente ajenos a nosotros y que conducen a aterrorizar la vida cotidiana de los europeos. Monseñor Raymond Centén, obispo de Vannes, la diócesis donde se encuentra el monumento, dijo que este caso evidencia la gran preocupación sobre la identidad y la afiliación religiosa de Francia. Muchos franceses se sienten amenazados en su identidad. Lo más doloroso es que la misión de la cruz es reunir a los hombres como dicen las Escrituras y no dividirlos, expresó Monseñor. Ya sea que los pensadores libres lo quieran o no, el cristianismo es parte de nuestra identidad europea. El cristianismo es más que una religión, es constitutivo de nuestro ser, nuestra forma de vivir y nuestra forma de entender los problemas de la convivencia, agregó el prelado. Durante más de un año, Facebook se negó a eliminar una página en la que se mostraban imágenes de niños tomadas en espacios públicos en las que los usuarios publicaban descripciones gráficas sobre cómo abusarían de ellos. Así lo describen las denuncias presentadas ante el Tribunal Supremo de la India. La compañía también permitió que ciertos vídeos publicitando violaciones permanecieran en la plataforma a pesar de haber sido denunciados. La policía del estado de Kerala denuncia que también se está utilizando otra página para dirigir una red de explotación sexual infantil. Estos 3 casos se han planteado durante una investigación en el Tribunal Supremo de India sobre cómo las gigantes tecnológicas, incluidas Facebook y Google, alojan contenido abusivo en sus plataformas del país. Hace 2 semanas el Tribunal Supremo ordenó a dichas compañías y al gobierno indio que revisasen sus procesos a la hora de tratar con materiales en los que pueden verse abusos o violaciones infantiles. Las declaraciones juradas presentadas por Facebook indicaban que la compañía no denuncia automáticamente la existencia de material de abusos infantiles a la policía india, sino que lo notifica a las autoridades norteamericanas. Esto sucede a pesar de que existe una obligación legal bajo las leyes de protección infantil. Durante un año, la niña canadiense que cambió de género sin pedir permiso a sus padres, ayudada por su colegio, estuvo viviendo una doble vida, niña en su casa y niño en el colegio.
hasta que reconoció que empezó a tener pensamientos suicidas. Entonces el colegio se lo contó a sus padres. Según denuncia el abogado de la familia John Kerpey, esta niña quería cambiar de género y ser un niño, pero no quería contárselo a sus padres, por lo que acudió a la escuela en busca de ayuda. En su colegio decidieron ayudarla y la metieron en un grupo LGTB para que le guiase con el tratamiento necesario. Los padres sospechaban que algo pasaba, pero no tenían ni idea de que era el propio colegio de su hija quien estaba involucrado en el asunto. La situación se mantuvo así un año entero, con la niña viviendo una doble vida con apenas 11 años, hasta que de repente todo cambió y esta reconoció que estaba empezando a tener pensamientos suicidas. Fue entonces cuando el colegio acudió a los padres y estos pudieron calmar la situación. Su hija tiene rasgos de autismo, algo que no tuvieron en cuenta los que quisieron ayudarla. Este caso ha sido particularmente comentado en Alberta, Canadá, donde han ocurrido los hechos, debido a la ley que el gobierno quiere aprobar en este estado, y es precisamente prohibir a los colegios contar a los padres si sus hijos están en grupos LGTB. Es por eso que los padres han puesto el asunto en manos de su abogado, quien critica duramente este proyecto de ley. La ley parece no querer reconocer que los activistas políticos no aman a estos niños como sus padres, declaró el abogado Kerpey. El Seminario Mayor de San Agustín, en Jos, ha celebrado su 50 aniversario. En este seminario, que comenzó con 3 sacerdotes indígenas en 1967, se han formado 1.455 sacerdotes, de los cuales han salido 20 obispos y 2 arzobispos, y cuenta con la actualidad con 437 seminaristas en periodo de formación. Cada año reciben entre 40 y 50 solicitudes de ingreso. Hay que destacar que tanto el arzobispo de Jos, Monseñor Ignatius Caigama, como el arzobispo de Kaduna, Monseñor Matthew Manoso Nagoso, fueron seminaristas en San Agustín. El seminario está en medio de una zona de mayoría musulmana que antes era de mayoría cristiana, pero que se desplazó cuando hubo conflictos. Por ello, cuando se suceden conflictos o ataques de Boko Haram en otras localizaciones, el seminario está en riesgo, de ahí que tengan que contar con la seguridad proporcionada por el ejército. Los 437 seminaristas de San Agustín rezan todos los días por los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada que los sostienen. En Nigeria hay más de 5.000 seminaristas, el mayor número en toda África, un continente en el que hay esperanza para la fe católica, una fe que está viva con estos seminaristas. Una peregrinación hasta Veracruz de Caravaca ha sido llevada a cabo el 3 de noviembre por más de 500 discapacitados, voluntarios y cuidadores, con rumbo a la Basílica Menor Santuario, donde les esperaban el resto de discapacitados que no podían realizar la peregrinación físicamente. Monseñor José Manuel Lorca Planes invitó a los presentes en su homilía a permanecer siempre alegres, agradeciendo a Dios y a la Virgen María. También les ha explicado la importancia de la reliquia de la Veracruz. Ahí estuvo Cristo, ahí estuvo nuestro Señor. Qué contento está nuestro Señor, que abre los brazos de par en par porque os quiere y os ayuda en todo momento. El obispo también ha realizado una oración por todos los peregrinos presentes. Señor, ayuda a estos amigos a que estén siempre alegres, que cuando tengan un problema acudan a ti y te lo pidan con devoción, porque tú escuchas nuestras plegarias. A los peregrinos se unieron en la celebración eucarística otros fieles, entre los que había un grupo de escolares de primaria. El arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Braulio Rodríguez, ofició en la Catedral Toledana la Misa de Acción de Gracias por el 500 aniversario de la muerte del cardenal Cisneros, auténtico reformador de la Iglesia. En su homilía, el primado explicó que no era una misa de difuntos en el 500 aniversario de la muerte del llamado Cardenal de España, sino de la celebración de la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de Cristo, en acción de gracias por este sacerdote excepcional. El arzobispo de Toledo indicó que Cisneros es un siervo de Dios, apelativo que da la Iglesia a aquel o aquella cuya causa de canonización ha sido abierta, en este caso en la Archidiócesis de Toledo. Monseñor Braulio Rodríguez dio gracias a Dios por la vida y la persona de Francisco de Cisneros, y por tantas cosas que perduran en el tiempo para bien de los hombres y de la Iglesia, por el bien de España, por su corazón consagrado a Dios como franciscano, por su ingente tarea de dedicación a elevar la vida de esta Iglesia de Toledo sin descanso durante 22 años, por su sabiduría y su ingente tarea educativa en la cultura, en la preocupación por la Sagrada Escritura, por la liturgia romana y mozárabe visigótica, por el servicio a España como estadista moderno, quizás el más perspicaz y progresista que tuvo Europa en su tiempo. Finalmente, quiso invitar a todos a pedir en esta Eucaristía sabiduría para los gobernantes, amor a Jesucristo y entrega de la vida a los hermanos para los obispos y los sacerdotes, vida intensa de oración, contemplación y cuidado de los demás para religiosos y otros consagrados,
dedicación a la transformación de este mundo en favor de los hombres y mujeres que componen nuestra sociedad para los fieles laicos, y amor en los padres católicos en la educación integral de sus hijos y en la transmisión de la fe cristiana como culminación de su vocación de esposos. La ideología de género sigue avanzando en España. La Universidad Pública Vasca ha dado su conformidad a una de sus dificultades para instalar un tercer aseo para personas no binarias, aquellas que no se identifican con el género masculino ni con el femenino. La medida adoptada por el centro quiere contribuir supuestamente a la aceptación, fomento y protección de la diversidad sexual en una sociedad donde los modelos de identidad son cada día más numerosos, según han informado. Además, para contribuir a la mal llamada igualdad, esta institución académica ha decidido dar un paso adelante al supuesto reconocimiento de la diversidad sexual e introducirá en todos los formularios oficiales, como por ejemplo las matrículas, una tercera casilla en el apartado de sexo para estas personas. Cada vez son más las ciudades del mundo que se someten a los postulados de la ideología de género y transforman los baños públicos para eliminar la distinción hombre-mujer y adaptarlos como sanitarios de género neutro. Lo han hecho California y Berlín, entre otras, y también el gobierno de Escocia en sus escuelas públicas. Asimismo, la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana ya ha instado a los colegios públicos de esta comunidad autónoma para que supuestamente se respete la libre elección de los menores transexuales para decidir el nombre con el que quieren que se dirijan a ellos, así como la indumentaria y el vestuario o aseo que deseen utilizar. El arzobispo de Santiago de Compostela, España, Monseñor Julián Barrio, presidió las jornadas del Congreso Internacional de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, celebrado los días 3, 4 y 5 de noviembre. El evento destacó el potencial evangelizador del Camino de Santiago y discutió las formas en las cuales puede mejorarse la pastoral de los peregrinos que caminan hacia la tumba del apóstol. El Camino de Santiago fue desde los comienzos un fenómeno importante que configuró el modo de ser de gran parte de Europa, destacó Monseñor Barrio. No es de extrañar que la ruta jacobea haya sido considerada como una realidad donde la fe, haciéndose historia en los hombres, convierte a sí mismo en cristiana la cultura. El camino mismo es considerado por el prelado como una llamada a la esperanza cristiana y una oportunidad para salir al encuentro de todos los peregrinos, creyentes y no creyentes, ofreciéndoles su acogida en el amplio atrio de los gentiles que es la plaza del Obradoiro. El padre Segundo Pérez resaltó la gran importancia de la Basílica Catedral de Santiago, que acoge peregrinos de todos los continentes provenientes de más de 170 nacionalidades. En 2017 se han entregado más de 290.000 compostelas, el certificado de peregrinación a pie o bicicleta de quienes cumplen los requisitos establecidos. Testimonios como el del padre Francisco García, confesor de la Basílica, hicieron énfasis en la relación entre la peregrinación y el sacramento de la penitencia y la efectividad de la peregrinación para suscitar conversiones. Otras experiencias, como la del padre Jaume Alemany, director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Mallorca, revelan cómo el Camino de Santiago se convierte en una oportunidad de redención incluso para los reclusos, algunos de los cuales obtienen el permiso para realizar la peregrinación y viven la experiencia como una búsqueda sensible de perdón. Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de Cáritas Española, se ha dado cuenta del destino de los más de 358 millones de euros invertidos en 2016 por las 70 Cáritas diocesanas de nuestro país y que supone un aumento del 9% con respecto al año anterior. Estos fondos han sostenido un denso repertorio de acciones de acogida y acompañamiento en las que han participado 1.786.071 personas en España, y otras 1.722.248 en proyectos de cooperación internacional. En total, 3.508.319 personas han podido recuperar la esperanza con el apoyo de casi 85.000 voluntarios y 4.800 trabajadores contratados, repartidos en una red estatal integrada por casi 6.000 Cáritas parroquiales. Uno de los datos más destacados de esta memoria anual es la solidez que muestra la base social de Cáritas, si se tiene en cuenta que por primera vez en los últimos 10 años el volumen de recursos procedentes de aportaciones privadas supera el 75% del total. Los fondos de origen privado manejados por Cáritas en 2016 ascendieron a 269.732.066 euros, mientras que los fondos públicos sumaron 88.422.760 euros. Otro rasgo destacado de la memoria que un año más confirma la apuesta de la Confederación por la austeridad es el porcentaje destinado a gestión y administración, que supusieron tan solo 5,9 céntimos de cada euro invertido en programas sociales.
En el Ángelus del 5 de noviembre, el Papa Francisco explicó que los cristianos están llamados a hacerse servidores y por tanto tienen que huir del honor y de los primeros puestos, así como rechazar la tentación de la apariencia. Francisco denunció que un defecto frecuente en quienes tienen una autoridad es exigir de los demás cosas, inclusive justas, pero que ellos no practican en primera persona. La autoridad nace del buen ejemplo, continuó, para ayudar a otros a practicar lo que es justo y debido, sosteniéndolos en las pruebas que se encuentran en el camino del bien. La autoridad es una ayuda, pero si se ejerce mal, se vuelve opresiva. No permite que la gente crezca y crea un clima de desconfianza y hostilidad. El pontífice advirtió también contra la actitud de vivir solo de la apariencia y recordó que los cristianos no buscan el honor, sino la humildad. Los discípulos de Jesús no debemos buscar títulos de honor, de autoridad o supremacía. Yo les digo que personalmente me duele ver a personas que psicológicamente andan corriendo detrás de las honorificaciones. En definitiva, si hemos recibido cualidades de nuestro Padre Celestial, debemos ponerlas al servicio de los hermanos y no aprovecharlas para nuestra satisfacción personal. No debemos considerarnos superiores a los demás. La modestia es esencial para una existencia que quiere estar conforme a las enseñanzas de Jesús, que es manso y humilde de corazón, y ha venido para servir y no ser servido, explicó el Papa. El Papa Francisco recibió este lunes 6 de noviembre en el Vaticano a los obispos de Paraguay presentes en Roma para la visita ad limina, durante la cual mantendrán reuniones en los diferentes dicasterios de la Curia. El Santo Padre se encontró en el Palacio Apostólico a 19 obispos paraguayos encabezados por Monseñor Edmundo Ponciano, arzobispo de Asunción y presidente de la Conferencia Episcopal de Paraguay. Los obispos han tenido la oportunidad de describir al Papa la situación de la Iglesia en Paraguay, explicarle sus retos y los detalles de su labor apostólica 2 años después de la visita del pontífice a Paraguay en julio de 2015. En un mensaje difundido por la Conferencia Episcopal de Paraguay el 27 de octubre de 2017, los obispos detallaron algunos de los temas que tratarán durante su estancia en Roma. En estos temas hablarán sobre familia y vida, educación y los problemas de la ideología de género. También tratarán sobre aspectos relacionados con el desarrollo de Paraguay, la situación de la juventud y la misión de la Iglesia en el país. En la homilía que pronunció en la Casa Santa Marta el 7 de noviembre, el Papa Francisco advirtió del peligro de perder la capacidad de sentirse amado y rechazar la gratuidad de la salvación. Francisco comentó el Evangelio en el que Jesús narra una parábola en la que un hombre invita a una gran cena, pero algunos de los comensales finalmente dicen que no pueden asistir. Estaban apegados al interés hasta el punto de que les llevaba a una esclavitud del espíritu y a ser incapaces de entender la gratuidad de la invitación. Si no se entiende la gratuidad de la invitación de Dios, no se entiende nada. La iniciativa de Dios es siempre gratuita. Francisco advirtió que aquellos que no quieren entrar en el banquete se sienten supuestamente seguros, salvados a su manera fuera del banquete, y han perdido el sentido de la gratuidad. Han perdido una cosa más grande y más hermosa todavía, y esto es algo muy feo. Han perdido la capacidad de sentirse amados. Cuando tú pierdes la capacidad de sentirte amado, no hay esperanza, has perdido todo. Nos hace pensar en lo escrito en la puerta del infierno en el libro de Dante. Dejad la esperanza. Has perdido todo. Pidamos al Señor que nos salve de perder la capacidad de sentirnos amados, concluyó el Papa. El pontífice inició un nuevo ciclo de catequesis sobre la Santa Misa, después de más de un año hablando sobre la misericordia. Durante la primera catequesis, en la que explicó precisamente por qué ha elegido hablar de este tema en las próximas audiencias, improvisó y dejando a un lado los papeles se quejó de la actitud de algunas personas durante las celebraciones. ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué significan las lecturas de la misa? ¿Por qué se leen?, se preguntó en la catequesis. O también, ¿por qué en un cierto momento el sacerdote que preside la celebración dice: levantemos el corazón? No dice: levantemos nuestros móviles para hacer una fotografía. Por favor, continuó, la misa no es un espectáculo, es ir a encontrar la pasión y la resurrección del Señor. Por eso el sacerdote dice: levantemos el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Recordad, nada de móviles. En la catequesis explicó que la Eucaristía es fundamental para nosotros los cristianos comprender bien el valor y el significado de la Santa Misa, para vivir cada vez más plenamente nuestra relación con Dios. La Eucaristía es un acontecimiento maravilloso en el que Jesucristo, nuestra vida, se hace presente, y los sacramentos y la celebración eucarística, de modo particular, son signos del amor de Dios, las vías privilegiadas para encontrarnos con Él, añadió.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Fra. Hasta la próxima semana.